Buenos días, soy Patricio López, bienvenidos a Expándete, podcast de entrevistas centradas en la mentalidad del emprendimiento y su entorno. Hoy contamos con la distinguida invitada Ana Jacómez, psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ella tiene una maestría en psicología forense de Argosy University en Washington, D.C. y es PhD en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales del Ecuador. Actualmente docente de psicopedagogía en la Universidad de los Hemisferios, también ejerce como psicóloga forense para GD Training. Ha tenido 6 publicaciones científicas en el área de psicología referentes a temas que van desde el microtráfico, la evolución de las políticas hacia las drogas, prevención del abuso sexual a niños y centros de atención para consumidores de drogas. Como investigadora tiene experiencia en el campo de tratamiento de adicciones, drogas dentro de la enseñanza media, el microtráfico y otras más. Se desempeña en su práctica privada y ha sido directora nacional de programas del GIAS Ecuador. Actualmente es perito en psicología forense para el Consejo de la Judicatura. Ha sido invitada en diferentes ponencias sobre diferentes temas relativos a su campo, en las cuales es muy reconocida. Miembro de la American Psychological Association, así como la International Association of Correctional and Forensic Psychologists. Ana, bienvenida a Expándete. Muchas gracias, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, Ana, muchas gracias. ¿Cómo está todo por allá? Bien, aquí seguimos con la cuarentena, esperando a ver cómo se va a resolver este proceso de la pandemia. Esperemos que todo evolucione a mejor. Bueno, Ana, hablando de la pandemia, cuéntanos, ¿tú crees que debería haber un cambio cultural o generacional para poder sobrevivir? Ok, creo que para entender el tema de la pandemia hay que un poco contextualizarnos, primero con el sentido de que no todo el mundo muere con este virus, entonces no sé en qué medida sea una cuestión de supervivencia. Habrá un montón de otros factores, como el factor económico, que vemos que nos está afectando muchísimo, pero el virus en sí solamente afecta seriamente al 20% de la población, y dentro de ese 20% solamente necesitan cuidados intensivos el 5% de totalidad de personas contagiadas. Entonces, no es que necesariamente es un virus que afecta a todo el mundo, lo que pasa es que es un virus nuevo, es un virus desconocido, todavía no hay un protocolo de tratamiento que sepamos que sirve con certeza, y entonces las personas que son afectadas, si son muchas al mismo tiempo, hacen que colapse el sistema de salud y eso pone en riesgo a cualquier persona, a todo el mundo, ¿no? Entonces, es un tema complicado. Pero en general las pandemias, más que exigir un cambio cultural o un cambio generacional o lo que sea, lo que exigen es un cambio conductual, es muy puntual. Tenemos que aprender a lavarnos las manos, tenemos que aprender a usar la mascarilla para evitar contagiar. La mascarilla no es que impide que nosotros nos contagiemos, eso es mucho más difícil, pero sí dificulta o disminuye la probabilidad de que si nosotros estamos cargando el virus y no lo sabemos, porque un montón de personas de hecho son asintomáticas, lo que va a hacer es disminuir la probabilidad de que contagiemos. Y entonces son conductas que podemos aprender a cambiar, y para eso en general las pandemias se trabajan desde la educación. Entonces yo creo que uno de los problemas que nosotros estamos viendo ahorita con este manejo tiene justamente que ver con la racionalización de las políticas que se han implementado hasta ahorita. Es decir, la gente tiene que entender por qué y para qué estamos haciendo cada cosa, ¿no? No es que estamos en cuarentena hasta que desaparezca el virus, eso no va a pasar, no va a desaparecer. Solamente estamos tratando de lentecer el proceso de contagio mientras se desarrollan o se prueban y se testean protocolos de tratamiento, y mientras el sistema de salud puede tomar algo de aire para poder atender los casos graves, ¿no? Entonces, no sé en qué medida es un tema de supervivencia o necesite un cambio cultural, más bien es un cambio conductual. Luego están estos otros factores, como el factor económico, que está afectando a nivel mundial, ¿no? Estamos en medio de una depresión económica en todo el planeta, no solamente en el Ecuador, pero obviamente en el Ecuador nos va a afectar un poco más, porque ya somos un país empobrecido, atacado por la corrupción y etcétera. Entonces, en ese sentido va a ser más difícil, ¿no? Les pido disculpas, mi hija es chiquita, tiene 3 años y 7 meses, y seguramente haga estas intervenciones, ¿no? Son intervenciones también muy
muy amenas para el equipo de Expándete. Y cuéntame, Ana, ¿tú crees que realmente la ciudadanía tiene que cambiar de fondo y no de forma? Porque, por ejemplo, en estos días que yo he salido a hacer compras o que he hecho alguna u otra diligencia importante, yo he visto a la gente que están con los guantes, están con las mascarillas, pero están comiendo con la mano, con el guante, directo a la boca. Entonces, ¿qué es lo que debe cambiar ahí? O sea, ¿cómo se debe comenzar con el protocolo para comenzar a erradicar ese tipo de conductas? Que piensan que la mascarilla o los guantes los van a cuidar así nomás. Claro. Realmente no es así. Es muy sencillo y es una pregunta importante porque mira, lo que hay que hacer siempre que hay una pandemia, esto es lo que se debe hacer, es educar a la población para que el cambio conductual esté racionalizado, o sea, que la gente entienda. En el Ecuador pasó que nos impusieron, no sé cómo estará ahorita, pero al principio nos impusieron el uso de mascarillas y el uso de guantes. Y el uso de guantes en realidad es un error importante porque justamente hace esto, genera una idea de falsa seguridad. Pero tú ves en la calle a la gente, lo que tú dices, ¿no? Comiendo con el guante puerco con el que tocaron todo, o bajándose la mascarilla para mandar el mensaje de voz y poniéndose el teléfono en la cara. O sea, una catástrofe, una cosa muy complicada. ¿Por qué pasa esto? No es porque la gente sea desobediente o porque la cultura, porque lo que sea, es porque no hay una racionalización, no hay un proceso de educación de la población y entonces la población no entiende estas imposiciones, terminan siendo imposiciones y no políticas que realmente nos permitan entender cómo es el contagio y cómo disminuir el contagio. No sé si has visto, por ejemplo, un video que estaba circulando por ahí que había, no me acuerdo quién había hecho, pero es en otro país, ¿no? En Japón puede ser, de cómo es el contagio. Le ponen a un chico una tinta invisible que solamente se ve con luz negra y tienen una cena, ¿no? Con otras 12 personas, una cosa así. Al final de la cena apagan la luz, prenden la luz negra y todo el mundo tiene pintura en la cara, en las manos, en los cubiertos, en todas partes. O sea, así es el contagio, ¿no? Las partículas así se propagan. Si las personas no entendemos esto, entonces no vamos a cumplir. O nosotros vemos que hay fotos, ¿no? De los puestitos separados con la distancia de 2 metros. La gente deja sus cositas ahí para guardar el puesto y se junta en la vereda para conversar. Exacto. O sea, no hay un proceso de racionalización de por qué queremos disminuir la frecuencia del contagio, la velocidad de propagación del virus, cuál es la necesidad y cómo se propaga. Entonces, no creo que es un tema de fondo, creo que realmente es un tema de manejo. Creo que las autoridades tendrían que entender bien cómo son las pandemias y cómo se enfrentan para que puedan tomar las decisiones correctas. Pero lo que nosotros vemos en el Ecuador y un montón de otras partes, ¿no? Es que quienes toman estas decisiones no entienden para qué las toman, ellos mismos no entienden qué es lo que hay que hacer, entonces también cumplen las recomendaciones de la OMS sin esa racionalización y entonces no funciona, pues no, si no entendemos para qué hacemos las cosas, solo estamos cumpliendo con algo que no tiene ningún sentido. Si hubiera un proceso de aprendizaje y de entendimiento, entonces sería un poco más sencillo que la gente lo obedezca entendiéndolo, ¿no? Solo ponen las órdenes, no ponen protocolos a seguir. Uh-huh. Patricio va a hacer una intervención con un tema también muy particular del COVID, pero que está en el área que él maneja excelentemente bien. Uh-huh. Bueno, prácticamente, Ana, sí, lo que tú acotaste es muy cierto. O sea, esto es una... Primero que es una enfermedad que está en constante evolución y eso se lo comprende de todas las autoridades que se ha hablado, los protocolos cambiaron, creo que en una semana, día a día, tratamientos y siguen cambiando. Y bueno, y esto, pero el tema cultural, el tema para que ya haya una verdadera aceptación de que nuestras costumbres de higiénicas, no solamente para el COVID, sino para cualquier otro tipo de enfermedad que pueda pasar, inclusive para procesos de fitosanitarios al momento de una fábrica producir, por ejemplo. Uh-huh. Y tocando el tema de las empresas, hablando, por ejemplo, el nivel de endeudamiento y quiebra que se puede venir, como tú lo mencionaste, somos una economía deprimida, no somos, hasta me da un poco de vergüenza y un poco de envidia ajena, por ejemplo, como Perú inyecta 28.000 millones de dólares a su economía, mientras nosotros no estamos llorando por 200 o 300 millones de dólares
que no los tenemos ni ni en recursos, y que un distinguido presidente por ahí dijo que esos fonditos no servían para nada. Entonces, esto se viene a una cantidad de quiebras que en tanto de la mentalidad de un emprendedor o un empresario, en la mentalidad de los empleados que van a quedar en la calle, va a generar como tal vez un más odio hacia a ese estigma social que tiene el empresario. Y todos sabemos en cualquier economía avanzada que el sector privado es el que mueve la economía, no el sector público, como lamentablemente en estos últimos 12 años hemos tenido el boom de los commodities que nos han hecho creer que mueve la economía en el sector público, mientras no es así. ¿Qué hacer? ¿Cómo nos quitamos este estigma de lo que se viene, ¿no? Verás, a mí me parece que el tema es muy complejo, o sea, que no hay una receta como para decir, bueno, tendríamos que solamente cambiar este chip. Yo creo que el tema es muy complejo y creo que la última década ha habido todo un proceso de construcción de estos discursos en contra de lo privado y a favor de lo público, que lo que han legitimado o que lo que han permitido es esta legitimación de esta apropiación de los fondos públicos por unas pocas personas. Un ejemplo creo que súper claro es lo que pasó recién con la Secretaría de Gestión de Riesgos. Ese último escándalo con la señora ex secretaria, que es la señora Ocles, que hace una contratación por $1 millón y algo de dólares para kits alimenticios y se encuentra que hay un sobreprecio de más de $400,000, ¿no es cierto? ¿Cuál es el discurso ahí? ¿Cuál es el problema? Y vamos viendo la complejidad, ¿no es cierto? Por una parte tenemos todo un sistema de contratación pública que está diseñado para el robo, porque ella mismo sale y explica de tal manera que entonces queda clarísimo, ¿no? Se abre el proceso de contratación, tenemos 2 ofertas, la una es más alta que la otra, entonces contratamos con la más baja, pero las dos tienen sobreprecio, y sobreprecio de $400,000 para kits alimenticios, que es obsceno porque con esa misma plata comprabas el doble de kits alimenticios y entonces es obsceno, es un robo injusto, es una cosa desesperante. Pero este es el proceso de todo el sistema de contratación. ¿Por qué no se pide, por ejemplo, una proforma a las grandes empresas como el Supermaxi, el TIA, el AQUI, el comisariato? ¿Por qué no? Detrás de esa dificultad hay todo este proceso de construcción de representaciones sociales en contra de las grandes empresas, que finalmente son las que dan trabajo a miles de ecuatorianos, como el Supermaxi y el TIA y todos estos, dan trabajo a un montón de gente hasta el día de hoy. Es más, la gente que trabaja con ellos es la gente que todavía tiene trabajo y que no lo ha perdido y probablemente no lo pierda. Pero en esos discursos de las grandes empresas y de las grandes compañías, entonces se les excluye de los procesos de contratación y lo que termina pasando es que entre muy poquitas personas van a repartirse $400,000, ¿no? Y mientras que estas otras grandes empresas que ni se les llama para que oferten, para que participen en los procesos de contratación, son las que dan trabajo a los ecuatorianos. Entonces, me parece que es un tema muy complejo porque implica una serie de construcción de creencias que lo que han hecho es abrir o pavimentar el espacio para el robo a lo público, para la corrupción, y entonces es un tema complicado, pero yo creo que es un tema además que no se va a resolver necesariamente desde un cambio, por ejemplo, de principios o de solamente creencias. Yo creo que hay que corregir los sistemas y también los discursos detrás de esos sistemas, pero corregir estos sistemas que han sido diseñados para que esto sea posible, así como lo explicó la misma ex secretaria Ocles, ¿no? Ella dijo, nosotros abrimos el proceso de contratación y contratamos con el más barato y eso es lo legal. Es increíble que eso sea lo legal, es impresentable. Entonces yo creo que lo que habría que hacer para empezar es corregir todos estos problemas metodológicos de contratación, de lo público, todos estos abusos, y entonces al mismo tiempo empezar a replantear los discursos, ¿no? ¿Por qué las grandes corporaciones son las malas si son las que dan trabajo a la mayoría de gente? ¿Y cómo va a ser posible que lo público que vemos se roba estos $400,000, que es un pequeñísimo ejemplo, pero nosotros hemos visto en esta crisis cada día un nuevo escándalo de corrupción, de sobreprecios, de lo que sea, ¿no? Entonces, creo que es necesario como hacer un proceso de visibilización y siempre de racionalización,
para que puedan ir cambiando las ideas y las representaciones de las personas y entonces los empresarios sean vistos ya no como el ogro, el malvado, sino como gente que se endeuda como cualquier otro para generar trabajo para otros y para tratar de sobrevivir y nada más, ¿no? No es que tú te haces empresario porque te sobra la plata, sino que casi siempre es una deuda y tienes que hipotecar la casa de tu mamá y tienes, o sea, es un riesgo, es una apuesta y dar trabajo y las leyes laborales y lo que sea. Entonces, es complicado, ¿no? Creo que en este momento estos discursos, digamos que la ventaja, tal vez lo bueno de una situación tan crítica como la que estamos viviendo, es la posibilidad de cuestionar estos discursos que han sido dominantes los últimos años y que nos han dificultado el crecimiento económico del país, ¿no? Justamente desde estas posturas ideológicas. Entonces, si es que hay algo bueno es que esta es una oportunidad para racionalizar, para conversar, para debatir y para replantear estas políticas. Creo que la salida empieza siendo esa, ¿no? De replantearnos y además de ajustar los mecanismos que se han establecido desde estos discursos justamente para robarle al Ecuador, ¿no? No te escucho, perdón. No. A ti tampoco. La Erika tiene el micrófono apagado. ¿Ahí se me escucha? Ahí ya. ¿Ahí me escuchan a mí? Sí. Sí. Ya, perfecto. Ajá. Todo este tema, bueno, tenemos un editor. Sí, básicamente, Ana, bueno, como tú lo dices, es un cambio de narrativa y es un cambio obviamente estructural de los sistemas de contratación, de una serie de cosas. Pero ¿qué tú le dirías, por ejemplo, al emprendedor? Porque estamos hablando de las grandes empresas que obviamente tienen el músculo financiero para soportar a lo mejor todo ese peso que viene ahora, ¿no? Muchas de ellas inclusive están adelgazando su estructura. Tuvimos una entrevista previa también con un empresario bananero que nos dijo lo mismo. O sea, ahorita desde que uno está fit, hasta yo, mi organización, debo ponerla fit, porque no salimos adelante, hay que innovar. ¿Tú qué le dirías ahorita a un emprendedor, a un emprendimiento pequeño, tal vez con una cafetería, tres, que le da empleo a muchas, sumado, ¿no? A un gremio, le da mucho empleo, y están a punto de decir, bueno, ¿sabes qué? Tengo que devolver el local porque ya no puedo sostener este sistema, ¿no? ¿Cómo se podría manejar psicológicamente este tema de una forma apropiada? Verás, me parece muy complicado porque no es solamente, a veces se puede pensar que es un tema de actitud, ¿no? Y no es solamente un tema de actitud o de vamos, dale, tú puedes. Las circunstancias son muy complejas, pero no es solamente el tema de la pandemia y la crisis económica, sino además de las políticas económicas que se decidan dentro del país. Justo estaban con esto de la ley humanitaria y de la ley de transparencia de las finanzas, yo qué sé, pero me parece complicado porque no es una cuestión de darle apoyo psicológico solamente, si es que las circunstancias legales, de políticas y económicas no te permiten seguir, ¿qué puedes hacer? Me parece muy complicado y me parece muy injusto solamente decir, tendrías que innovar y mira, ser creativo y conversa con tus empleados. A veces se puede y otras veces no se puede. Si tu negocio, por ejemplo, si tú emprendiste poniéndote un hostal, un restaurante, alguna cosa relacionada con el turismo, ñañito, ¿cómo vas a innovar? ¿Cómo vas a innovar en unas circunstancias en las que las aerolíneas están quebrando? O sea, es muy, muy complejo y al mismo tiempo tienes al Estado amenazándote y diciéndote, te voy a clavar impuestos de lo que ganabas hace 2 años o hace un año. Me parece que las circunstancias son muy complejas y como tú decías al principio, ¿no? Mientras en otras economías o en otros países hay fondos de reserva para emergencias que permiten apoyar, dar créditos sin impuestos o sin intereses o con bajos intereses, en el Ecuador no hay nada, no tenemos nada, no hay de dónde sostener
sostenerse, y lo que tenemos es más bien un gasto público inmenso y esta perspectiva en contra de la empresa privada que no se está gastando los fondos del Estado, se está gastando su propia plata tratando de generar trabajo. Entonces, creo que lo que hay que decirle al emprendedor es que bestia, te comprendo y te apoyo y si quiebras, chuta, resiste y acéptalo y no te sientas culpable porque es una situación muy compleja y por supuesto hay circunstancias y cada historia será diferente y algunos negocios sí van a poder innovar y sí van a poder trabajar online y sí van a poder ser creativos y otros no van a poder. Y entonces, otros no. Así es. Claro, no se va a poder con todos y entonces con los que no van a poder, creo que hay que bajarle la hostilidad, ¿no? de la gente que es tan fácil culparle al empresario y tratarle mal. Creo que es necesario entender que no pueden y que además ellos también están perdiendo. O sea, no es que qué lindo, ya cerré y ya qué chévere. No, cierras y te quedas sin poder pagar las deudas y sin poder pagar la hipoteca y sin generar más plata y ya no te entra nada de plata cada mes. Es complicado, es complejo y entonces tal vez más que decirles nada a ellos, creo que hay que decirle a la sociedad, bajemos un poco la agresividad porque el empresario solo está tratando de trabajar como todos nosotros, pero en vez de trabajar para el Estado, trata de generar sus propios recursos y en estas circunstancias va a ser más difícil. Para algunos negocios esto es hasta bueno, habrá negocios que crezcan, habrá negocios que puedan sostenerse y que puedan adaptarse y hay otros que no van a poder y eso no es culpa necesariamente de ellos, ¿no? Creo que lo que hay que decirles es tranquilos, paciencia y fuerza y resistan, ¿no? Y vamos a ver cómo vamos saliendo. Resiliencia. Pero algunos no lo van a lograr y así mismo tendrá que ser. Sí, bueno, nosotros, el único negocio que parece que está floreciendo en estas épocas es el negocio de la corrupción. Los empresarios, como yo los defino. ¿No? Aquellos que te revenden mascarillas a $16 cuando una mascarilla N95 recuerdo que costaba $1.25 en el Kiwi o en todos lados. La corrupción dentro del país, ¿cómo tú crees que eso va a poder ser controlado hasta de una forma de que no llegue a ser un estallido social? Porque obviamente esto es una cadena, de cosas, ¿no? Viene la corrupción, viene el hartazgo de la gente hacia el sector, obviamente, político. Después viene unas medidas económicas como la ley humanitaria que se está proponiendo, que comenzaron desde propuestas, desde ya tocar el patrimonio de la gente, que ya hemos pasado por esa ideología. Y luego puede ser el tema del desempleo, el hambre. Entonces, el tema de la corrupción ya es para mí una pandemia. Eso es una pandemia ya que está endémica en nuestra idiosincrasia. O sea, yo siempre lo he conversado a veces con profesores. Esto comienza desde la escuela. Tal vez, no sé, como psicóloga, tal vez esto comienza desde el hogar, o me imagino, obviamente, pero yo he visto situaciones en que desde el profesor que le dan plata, algunos, no todos, obviamente, como para que los pasen de curso, otras universidades que también tienen un problema con respecto a corrupción terrible, pero ¿cómo evolucionar como sociedad en el tema de corrupción? ¿Cómo salimos de este tema? Sí, hay una idea de que... Yo sé que va a tomar tiempo. A ver, eso es claro. La gente cree que lo que tiene que pasar es que la gente debe cambiar y dejar de robar. Y yo creo que eso es mucho menos probable. Nos demoraríamos... Ya vamos 200 años, creo, de democracia y estamos pésimos. No estamos ni cerca. Entonces, yo no creo que vaya por ahí. O sea, no creo que se trate de... creo que es un poco iluso esperar que la gente deje de robar para que este problema se acabe. Creo que hay problemas que se pueden resolver desde otros lados y esto está descrito en estudios que ya se han hecho en el Ecuador. Por ejemplo, el Andrés Ortiz Lemos tiene una tesis sobre la participación ciudadana en la revolución, en esto de la revolución ciudadana, en este gobierno de Correa y cómo fue. Ha habido una serie de mecanismos muy complejos, realmente muy
entremezclados entre sí, que lo que han hecho es eliminar la participación ciudadana y el control social, por ejemplo, desde el establecimiento del quinto poder, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo único que se logró con ese consejo fue eliminar la sociedad civil y la participación de la sociedad civil, porque se estatizó, y entonces solo puedes participar si eres afiliado y si eres parte de ese estado, y solamente se permitió afiliar a los movimientos afines al gobierno. Entonces, por una parte esto, por otra parte, la creación de mecanismos de rendición de cuentas que lo que han permitido más bien es ocultar la información y no transparentar, ¿no es cierto?, al revés. Luego, este tema de estos mecanismos de contratación pública que también, ¿no?, es muy fácil decir, y listo, hay este proceso de contratación, tu oferta por 1,5 millones y tu oferta por 1,250,000, ambos son sobreprecio y te escogemos a ti porque eres el más bajo y ya está. Entonces, yo no creo que sea un tema de cambiar los principios, obviamente sí, pero no nos vamos a demorar otros 200 años. Entonces, no, brother, no es realista. Yo creo que más bien el tema es realmente sentarse a revisar, dejarse cosas, si tuviéramos una asamblea que realmente legisle, y no tenemos, ¿no? Pero la cosa es realmente establecer mecanismos que permitan que haya un control de la corrupción y que los corruptos vayan presos y que no cumplan las 2/5 partes de la condena y ya estén pidiendo la prelibertad, que esto es impensable, porque no ni devuelves un centavo, cumpliste un par de añitos y listo, ya puedes salir. O sea, creo que hay todo un sistema legal, todo un sistema de procedimientos, todo un sistema que toca revisar y que tomó 10 años y un poco más construir a favor de la corrupción. Y entonces yo me imagino que tendría que tomarnos un tiempo parecido de construir a favor, ahora sí, del control social y de los fondos públicos y etcétera. Porque si esperamos que esta gente deje de ser ladrona y se haga buena y genere principios desde los cuales movilizar su conducta, estamos fritos, ñaño, porque no, eso no va a ocurrir. Creo que es necesario más bien exigir un proceso de rendición de cuentas, ¿no? Tú ves ahora, por ejemplo, que cambian los presupuestos, se planteaba, no se logró, pero se planteaba, por ejemplo, cambiar los presupuestos de la educación pública, y la gente sale a protestarle al Estado, pero nadie sale a preguntar, a ver, ¿y en qué se están gastando la plata que reciben las universidades? ¿En qué están invirtiendo, no? ¿Cuántas publicaciones tienen? ¿Cuánto ha avanzado la ciencia con la cantidad de plata que reciben? ¿Cómo están mejorando el proceso educativo de los alumnos? Nadie hace un proceso de rendición de cuentas, y entonces creo que estamos muy cómodamente ubicados en el no pensar, y la plata asoma de cualquier parte, pero no hay plata. Tenemos un montón de políticas económicas caducas de hace más de 40 años, como los subsidios a los combustibles, y yo que sé que no permiten que los recursos se repartan realmente entre la gente que más necesita, y entonces hay un montón de cosas que hay que empezar a cambiar. Pero yo creo que es más un tema de procedimientos, de leyes, de mecanismos, que de principios. Creo que los principios tendrían que ir acompañando, ¿no? Y mientras más, creo que es como necesario hacer un proceso, no sé, ¿no? Como en la escuela, si es que hacías algo malo, no digo que esto sea lo correcto, ¿no? Pero que se vea mal ser corrupto, tendría que verse mal, tendría que ser un motivo de vergüenza. O sea, si estás inmerso en un escándalo, tendrías que tener la cara de renunciar y no esperar que todo el país te exija que renuncies. Y en el Ecuador hemos visto, o sea, es un misterio que haya renunciado la secretaria Ocles porque estuvo aferradita después del escándalo, como que no tienen vergüenza. Y entonces yo creo que hay que hacer un proceso de atreverse a señalar la corrupción como algo que está mal. Pero creo que no depende solo de eso, creo que depende de los mecanismos de rendición de cuentas, de control social, que ahorita no funcionan para la corrupción y no para controlar los fondos públicos. Y yo creo que no van a funcionar por el momento, porque todos son seducidos por la posición que tienen, por el dinero que van a ganar, por los puestos que les otorgan. Entonces, nadie va a querer aflojar su platito y con la tarta de pastel. Exacto, es que no tendría que depender de ellos. Habría que establecer otros mecanismos de control, como por ejemplo, si vas a hacer un proceso de contratación de lo que sea, tienes que tú como funcionario conseguir las proformas de las grandes empresas. Y si los empresarios más pequeños quieren competir con el Supermaxi, tienen que competir, pues, y tienen que encontrar el modo de competir y de bajar los precios. Pero lo que está pasando ahorita es que tú solo abres el proceso, tus panas te ofertan, además panas que no tienen compañías establecidas para eso, sino para cualquier otra cosa. Es que es una vergüenza esto, ¿no?
Pero si tú abres como funcionario un proceso de contratación y no consigues, tú no exiges, no pides las proformas a los oferentes que ya están y no consigues en función de eso un proceso de competencia legítimo, deberías de ir preso. Yo creo que no debería haber mucho espacio para estar preguntando. O sea, el sistema de contratación pública es fácilmente corregible con mecanismos así, ¿no? Que, tú abriste un proceso y no le preguntaste al Supermaxi, entonces al tarro, brother, ya está, ¿no? Sin mucho más que darle vueltas. Porque esperar que esta gente deje de robar por propia iniciativa no va a pasar, nunca. Si hablamos de eliminar la corrupción por métodos como los que estamos exponiendo aquí, no, nos quedamos sin el 99% de los que gobiernan el país, lamentablemente. Así es. Pero bueno, ¿a quién le importa, no? Que vayan nomás presos. La cosa es que mientras no haya mecanismos establecidos, los mecanismos que existen ahorita son pro corrupción. Y eso hay muchos hoyos jurídicos, hay muchos huecos jurídicos, hay cosas que se pueden tergiversar para poder conseguir la libertad, la prelibertad. Entonces no hay como que cláusulas muy específicas para llevar a cabo de principio a fin todo proceso jurídico. O sea, todo el mundo se puede salir por la tangente, como se le dice. Y hablando de corrupción, nosotros estábamos leyendo tu biografía y leímos muchos detalles acerca de lo que es el consumo de sustancias, y hablando dentro del emprendimiento, hablemos de esto como un tema de emprendimiento ilegal y no socialmente aceptado. Normalmente se mantiene ese estigma de que la sociedad, los adolescentes, los jóvenes se pierden porque la sociedad les ofrece drogas. ¿Qué tan de cierto hay en eso? ¿Qué tan de cierto es que alguien sea seducido por drogas? ¿Me pueden esperar un minuto para prenderle la tele a mi hija? Sí. Perdóname un segundito, ya. A ver, el tema de las drogas es un tema también muy complejo. Qué pena, no hay respuesta sencilla para nada, ¿no? Pero con el tema de las drogas por supuesto que son una amenaza, ¿no? Es indiscutible que hay muchas drogas que son muy peligrosas, al igual que el alcohol, que es probablemente la droga más letal que existe, ¿no? Es peligrosísima. Pero hay mecanismos para regular y tú puedes regular varias cosas, ¿no? Por ejemplo, lo primero sería un control de calidad y eso haces con un registro sanitario, ¿no es cierto? La calidad, cuál es la sustancia que la persona está consumiendo. Lo segundo sería un control de acceso. ¿Quién puede comprar esta sustancia? Mientras sea ilegal, puede comprar cualquiera. Cualquier niño, cualquier persona, cualquier lo que sea, independientemente de si sabe qué está comprando o no está comprando o cómo funciona o cómo debería protegerse, ¿no es cierto? Entonces, el tercer punto es el acceso a información, que debería ser un derecho del consumidor, que el consumidor sepa qué es lo que va a consumir, cuáles son los riesgos, cómo contrarrestar esos riesgos, cómo usar el producto sin exponerse tanto y sin correr peligro. Por otro lado, me parece que un cuarto punto sería los derechos laborales, ¿no? El narcotráfico, ustedes saben, no respeta ningún tipo de derecho laboral. Hay un montón de gente trabajando para el narcotráfico, pero que es totalmente desechable, que puede ir presa fácilmente, que pueden matar fácilmente. Hay estas peleas. Más que todo. Etcétera, etcétera. Entonces me parece que es un tema que exige mucha complejidad, pero cuando uno habla de legalizar y de regular estos mercados, la respuesta siempre es una respuesta moralista y poco informada, ¿no? De que usted está diciendo, a mí me han dicho, yo soy académica y he trabajado este tema por más de 10 años y me han dicho, usted está diciendo que se droguen. No, brother, yo digo que ya lo hacen, que ya se drogan y que entonces... Pero tiene que ver lo que regularice. Hay que replantear en cómo vamos a hacer para realmente proteger a las personas, proteger a los niños, que no sea tan fácil para los niños que vayan y les vendan en los colegios, que haya un proceso de regulación y que además no sea un mercado tan rentable porque tienes que pagarles a tus empleados, tienes que pagar el registro sanitario, tienes que mantener una cierta calidad, como hace el alcohol. El alcohol sigue siendo un gran negocio rentable, pero hay más competencias, un poco más legítimo, tú sabes del grado de alcohol que hay en cada botella, etcétera, etcétera, ¿no? Y si alguien se muere intoxicado, tienes cómo seguir la pista, sabes quién produjo, sabes de dónde salió, ¿no? Por supuesto que hemos visto estas noticias, no sé si ustedes vieron, hace un tiempo salió en la zona de la Mariscal, aquí en Quito, en un lugar en donde llenaban las botellas de trago fino con trago cualquier cosa para vender en los bares, ¿no? Una catástrofe. Hay más aguas locas. Obviamente se necesita un control, hay que pero con el alcohol es más fácil hacerlo. En cambio, con este mercado subterráneo de las drogas ilegales es prácticamente imposible porque terminan siempre cayendo los pequeños traficantes
y los grandes traficantes son intocables, nadie se entera. Además es un negocio tan complejo que involucra autoridades, involucra policías, involucra militares, involucra políticos, etcétera. Entonces es complicado porque siempre los discursos moralistas, ¿no? De qué horror, el enemigo número uno de la sociedad, que es lo que decía Nixon, y yo qué sé, son discursos que terminan protegiendo, el más protegido aquí con la prohibición de las drogas es el narcotraficante, no es el consumidor, no son los niños, no son los adolescentes. Yo creo que el tema de las drogas es un tema mucho más complejo porque a más información, más probabilidad de decisiones racionales, pero mientras se mantenga la ilegalidad y el tabú, no se puede informar sobre drogas, y entonces los niños van y aprenden por su cuenta y se enganchan en sustancias como la heroína y se mueren, y yo qué sé, es complejo, me parece súper complicado, mientras que si tú tienes un sistema un poco más abierto en el que se puede hablar y racionalizar, es un poco más probable que le puedas enseñar a autorregularse. Esto es algo, por ejemplo, que se ve en Holanda, ¿no? En Holanda la heroína no es que es ilegal, sino que el mismo Estado te da, si eres heroinómano, el Estado te da tu dosis diaria y todo bien, y eso quiere decir que los heroinómanos en Holanda no están encerrados en clínicas, no están escondidos, no están presos, y entonces se ve lo trágico y lo patético de la adicción a la heroína. Y entonces los niños lo ven no como algo atractivo y cool y qué chévere probemos, sino como, qué bestia, qué perdedor, que tienes que ir a que el Estado... Y mediante pasa las generaciones, comienza uno a desaparecer, el porcentaje más grande que había se va reduciendo. Efectivamente, los heroinómanos que tiene Holanda son los heroinómanos que sobraron, digamos, del proceso de adicción o de la ola de adicción que tuvieron ellos en los 70s, que más o menos generó unos 30,000 personas con adicción a la heroína, y ahora en Holanda quedan 12,000. Y son personas mayores, son personas que vienen de esa época, no son jóvenes. Aquí nosotros tenemos un problema de H, en cambio, ¿no? Se ha oído, yo que sé, que tampoco es un gran problema, eso también es falso. Pero digamos, el consumo de H es algo más común en jóvenes, en niños. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¿No? Claro, si es un es que es súper accesible. Por eso, es accesible, no es que el Estado te da, que es lo que debería pasar con los adictos a la heroína, pero además hay este tabú, entonces no se habla del tema, si te cogen siendo heroinómano te van a encerrar, nadie va a ver, y entonces no parece que fuera tan grave porque está oculto, porque está convertido en un tabú y no se habla de estos temas, ¿no? Entonces, y los llamados a exponer este tema, que somos los profesionales de la salud mental, siempre nos censuran. Claro. Uno trata de ser políticamente incorrecto hasta el punto de ser políticamente claro y poder decir, pasa esto, pero enseguida tergiversan todo, y es que queremos que se droguen, y es que queremos libre consumo, y es que nosotros estamos a favor de la destrucción de la juventud, y un poco más de falacias que he escuchado. Así es. Que me parece que también tú lo has vivido. Totalmente, y la verdad es que te digo, yo todo lo que opino, lo opino desde las investigaciones, no desde ningún otro lado, pero claro, cuando tú investigas estos temas y encuentras que no solamente que son políticas que no sirven, sino que hacen más daño, te toca además de enfrentar todo este complejo sistema de representaciones sociales que en el caso de las drogas empezó a construirse con Nixon y con la guerra de las drogas y después con Reagan y Nancy Reagan y la campaña de dile no a las drogas y etcétera, etcétera, que lo que hacen es silenciar y convertir estos temas en algo que no se puede mencionar y por ende no se puede entender y no se puede elaborar. Yo creo que con los niños es súper importante hablar claro, dejar de traer a la señora que te da la conferencia en el colegio hablándote mal de las drogas, o dejar de traerle al drogadicto a que te diga cualquier cosa desde su propio punto de vista moralizante y empezar a atravesar por la ciencia y hacer preguntas, ¿no? Al mismo tiempo, y mientras más pasan estas cosas, tenemos otro fenómeno más claro en Estados Unidos que aquí, pero aquí digamos que un poco también, pero en Estados Unidos clarísimo, del mercado de drogas legales, de fármacos, por ejemplo, Adderall, Ritalina, estas sustancias que se han comercializado como una especie de panacea para la discapacidad intelectual o para, mejor dicho, como enhancers, como aumentadores de tu capacidad cognitiva, lo cual es falso, no funcionan así, pero sí te hacen creer así. Y entonces empieza a haber este mercado de niños con recetas que les venden las pastillas a sus compañeros, que aprenden desde muy chiquitos a traficar, y de personas que fingen síntomas para conseguir recetas, y entonces ya está. Y claro, generan procesos adictivos muy complejos porque estas personas creen que necesitan el Adderall o la Ritalina para trabajar, para producir, para estudiar.
para pensar y eso no es verdad. Entonces, es como muy difícil solamente estar de acuerdo con sistemas prohibitivos que son tan contradictorios, que son tan inconsistentes y que terminan siendo tan contraproducentes porque miran que la prohibición lo único que ha generado es esta especie de paraestados bélicos muy capaces de generar mucho daño, muchísimas armas, muchísimas muertes y nada más, ¿no? En el Ecuador, por ejemplo, el psicólogo y el psiquiatra trabajan de la mano. Trabajan de la mano y por lo que he visto es como que siempre hay un psicodiagnóstico de parte del psicólogo y luego la receta del psiquiatra. Porque es como que si lo amerita o no lo amerita. Y un psiquiatra bien capacitado, me imagino que si no puede darse cuenta de que es un trastorno que amerita medicina, lo manda donde el psicólogo. Pero en otros países, por referencias de compañeros, profesores, me han dicho que uno va al hospital del día y le dice, no puedo dormir, clonazepam. Ni siquiera le he escuchado por qué no puede dormir, pero ya están recetando. Entonces, ahí también viene un incentivo muy duro al microtráfico. O sea, verás, es complicado. Hay un estudio que hizo Philippe Bourgeois en la ciudad de Nueva York en el 85, me parece que se llama, no me acuerdo cómo empieza el nombre, pero es Selling Crack en el barrio. Y el man hace un estudio de la gente que vive en East Harlem, en Nueva York, y encuentra que el 40% de personas que viven ahí no genera suficiente plata como para vivir ahí. O sea, es carísimo vivir en Nueva York y entonces no lo pueden pagar y entonces terminan entrando, esto era en el 80, no en los 80, en el 85, pero terminan entrando en esta economía subterránea de las drogas, vendiendo crack para poder pagar su vida en la ciudad de Nueva York. Y al mismo tiempo tú ves a los médicos facturando millones de dólares y vendiendo también drogas, ¿no? Pero medicinas y yo qué sé. Entonces, sí son sistemas más o menos contradictorios, pero que terminan más o menos en lo mismo. Entonces, hay que hacerse preguntas, ¿no? Un buen psicólogo, digamos, un psicólogo que se respete, tiene que seguir los parámetros a partir de los estudios. O sea, tú tienes que ver qué es lo que funciona, qué es lo que encuentra la ciencia y que cada vez va cambiando, ¿no? Y en función de eso hacer el trabajo. Entonces, por ejemplo, con algunas patologías, supongamos, por ejemplo, con trastornos de ansiedad, tú sabes que las benzodiazepinas, que son lo que comúnmente se receta, se tienen que recetar por muy poco tiempo. No se recetan toda la vida, ¿no? Y también tiene cosa de adicción. Claro, te encuentras con personas que toman benzodiazepinas por más de 3 años y que no saben, que no pueden dejar porque si dejan de golpe se pueden morir y no lo saben. O sea, como pacientes no están suficientemente informados del tipo de medicación que toman y de cómo funciona. Entonces sí hay un tema ético también de parte de los médicos y de los psicólogos, que tienes que estar informado y saber cómo son los protocolos para saber cómo trabajar. Cuando hay un tema, por ejemplo, de depresión, sabemos que lo que mejor funciona, y esto es lo que encuentran los metaanálisis de los distintos estudios, lo que mejor funciona es un proceso psicoterapéutico acompañado de un proceso farmacológico. Entonces, perfecto, ¿no? O sea, tienes, yo qué sé, creo que son los antidepresivos de segunda generación, con esos tendría que trabajar el psiquiatra y te toca buscar un psiquiatra, pero es complejo porque te toca buscar un psiquiatra que no esté financiado por farmacéuticas, que no haga estudios específicamente para farmacéuticas y que entonces no dependa económicamente de las recetas que haga, sino que tenga... Y que uno no se convierte en una rata de laboratorio. Exactamente, sino que, que más bien tenga un espacio de práctica clínica que tú conozcas. Entonces es complicado porque te toca conocerles a los médicos, ¿no? Para los psicólogos yo creo que es muy importante, y es algo que yo hago de vez en cuando, asistir a los congresos de psiquiatría y ver quién está y qué dicen y en qué trabajan y en qué cosas investigan y cómo se posicionan, y les vas conociendo y entonces vas encontrando con quiénes puedes trabajar, ¿no? Pero es un tema complejo y por un lado está súper bien y súper aceptado y súper legal que tomes benzodiazepinas por 3 años sin saber que no puedes dejar, porque la gente no sabe que no puede dejar. Y por otro lado, en cambio, es terrible, yo qué sé, ¿no? Que los chicos consuman marihuana o que alguien quiera tener una planta o que algún paciente con dolor crónico quiera es como un poco ridículo, y a mí me parece que sí es necesario todos estos debates llevarlos a la racionalización y empezar además a tener una especie de confianza en que la gente tiene la misma capacidad intelectual que yo. Lo que no tiene es suficiente información, no es que son tontos, entonces hay que ponerles y obligarles e imponerles, no.
Yo creo que cualquier política hay que racionalizarla desde el debate, sabiendo que todos nosotros somos capaces de entender si es que tenemos el acceso a suficiente información, y en ese sentido me parece que lo que hay que hacer es seguir investigando, pero además seguir divulgando las cosas que se van encontrando desde la ciencia, ¿no? Sí, definitivamente lo que recabaste me pareció interesante. Un tema antes de entrar a otro tema, quisiera plantearte, Ana, mencionaste algo sobre que el problema del H en el Ecuador, yo tal vez, o quienes nos puedan escuchar, tal vez el conservadurismo se nos va a venir encima, pero digo, el problema del H mencionaste que no es tan grave como se lo plantea. Porque para mí, por lo que yo he pensado, yo he analizado, y digo, el problema del H es un problema terrible porque es una droga tan mala, pienso yo, ¿no? en mi limitación de conocimiento, y tan barata que puede destrozar a los estratos socioeconómicos inferiores tan rápido. Ajá, y entonces creo que es una súper buena pregunta justamente para poder aclarar estas cosas, porque si no suena como que yo he dicho vayan y consuman H, ¿no? Y no es lo que estoy diciendo. Para nada, al contrario, más bien lo que quiero decir es que si tú ves los estudios, no sé cuál sería el último estudio que llegó a lanzar el CONCEP, que era el que hacía estos trabajos, ¿no? A partir de las encuestas y de la investigación a nivel nacional. El consumo de H es mínimo, o sea, es menos del 1% de la población que consume H. En ese sentido no es tan grave, o sea, quiero decir, nosotros no tenemos un problema con los opiáceos o los opioides como tienen en Estados Unidos o en Europa, que la gente se muere como moscas, porque salió el fentanil, que es 40 veces más potente y muchísimo más barato, y entonces la gente se muere y se muere y se muere con sobredosis de fentanil. A eso me refiero, o sea, no debería ser un problema prioritario en cuanto afecta a un porcentaje muy pequeño de la población, pero eso no quiere decir que por favor vayan y consuman H, no, pero tampoco quiere decir que la H sea particularmente más peligrosa. Vamos a ver cómo está el tema del alcoholismo en el Ecuador. El alcohol, ¿cuántas personas mata en el Ecuador? Mucho. ¿Cuántas personas se ven afectadas por el alcohol? ¿Cuántas personas llegan a los hospitales intoxicadas? No sé si viste justo ayer o anteayer, recién estos días que estamos todos aterrorizados con el COVID-19, asoma la toma en Quito de un señor botado en la calle, ¿no? Entonces dicen, un fallecido por COVID, qué horror. Vienen los bomberos y los paramédicos con el traje de bioseguridad y ha sido un borracho. Entonces hay un problema importante de consumo de alcohol en el Ecuador, súper importante, que genera problemas de enfermedades crónicas, obviamente, asociadas, la cirrosis y lo que te dé la gana, pero además de violencia, de accidentes, en fin, o sea, hay un montón de problemas muy complejos asociados, pero como es legal, fresco, ve todo bien, ¿no? Qué chistoso el borracho en la calle. No tiene nada de chistoso, bebón. Estamos en una crisis súper seria y hay un tipo intoxicado por alcohol en la calle haciéndonos a todos creer que, Dios mío, se murió de COVID, qué estrés. Es un tema súper complejo y se le trata como que bestia, el problema es la heroína. En el Ecuador hay problemas importantísimos con el alcohol. Y de hecho, cuando empezaron las políticas de droga a implementarse, antidrogas, ¿no? A implementarse aquí en el Ecuador con el gobierno de Febres Cordero, hubo un estudio que hizo ¿cómo se llama? No es bueno, está en este libro de la Flaxo, qué bestia, no me acuerdo, se me fue. Pero bueno, hubo un estudio, salió un libro con varios estudios sobre drogas, pero hubo un estudio particularmente interesante que encontró que los problemas de adicción que había en el Ecuador tenían que ver, por una parte, con el alcohol y el tabaco, y por otra parte, con los psicofármacos. Esto en los 80, ¿no? O sea, en el 88 me parece que sale este estudio, ¿no? Y sin embargo, los discursos venían de Reagan, venían de la guerra de las drogas de Estados Unidos y de poder acceder a ese financiamiento que estaban dando los Estados Unidos en ese momento a los países productores. Nosotros no éramos productores, realmente no somos productores importantes, la producción está en Colombia, en Bolivia, en Perú, pero aquí realmente no. Y entonces nos tocó inventarnos otro tipo de indicadores para poder acceder a esos fondos, para poder ser parte de esos proyectos y recibir esos fondos y ese financiamiento de la guerra contra las drogas. Y entonces empezamos a manejar los discursos de la adicción, cuando los problemas en ese entonces
tenían fundamentalmente que ver con los psicofármacos, el alcohol y el tabaco. Entonces yo sí creo que es importante contextualizar, decir, yo no estoy diciendo que la heroína todo bien vayan y consuman, por Dios, no, qué horror. De hecho, si tuviéramos más información sobre el H, si los niños tuvieran más información sobre el H, lo pensarían 2 veces, porque cuando tú tienes un hijo chiquito le dices, no toques esto porque está caliente, te vas a quemar, y no tocan, aprenden, entienden, saben que si les va a hacer daño no lo van a tocar. Entonces, si tú les explicaras con claridad qué nomás es, qué nomás tiene, pero como es tabú, no se explica, entonces es difícil enseñarles a autorregular, ¿no? En ese sentido, yo quería decir, no es que es un problema tan grande, tenemos otros problemas muy importantes, pero no quiere decir eso que la heroína no sea peligrosa. Yo creo que está entre las drogas más peligrosas y sin embargo, no es ni tan adictiva como dicen, o sea, no es verdad que consumes heroína una vez y ya estás adicto, no es verdad, hay un proceso de desarrollo de la adicción con cualquier sustancia, igual con la heroína, entonces no es tan simple y creo que se invierte mucha más atención en esta sustancia cuando tenemos otras sustancias como el mismo alcohol y los fármacos que son mucho más problemáticos, pero como están legitimados en las representaciones sociales no nos preocupa tanto, ¿no? Deberíamos nosotros tener campañas un poco más complejas respecto, por ejemplo, al consumo de alcohol y a la regulación del consumo de alcohol para que la gente aprenda a autorregular. Nunca no estoy diciendo que hay que prohibir el alcohol. Yo soy totalmente contraria a cualquier política prohibicionista porque el efecto es el contrario. En Estados Unidos y en Canadá y Finlandia ya se ensayó en el primer tercio del siglo XX la prohibición del alcohol y lo que eso generó fue alcapones y mafias de alcohol y ciegos y personas intoxicadas por el alcohol casero y etcétera, etcétera. Entonces sabemos que eso no es lo que funciona, es mejor regular y además levantar los estigmas para que las personas que tienen problemas de consumo puedan acceder a espacios terapéuticos, ¿no? Lo que pasa en el Ecuador a partir de justo estos tabúes y estos misterios y estas prohibiciones es que tenemos un mercado inmenso de clínicas de tratamiento de adicciones privadas que lo que hacen es encerrar a las personas en contra de su voluntad, torturarles y no curarles, ¿no? No es que salen curadas y ya no van a consumir más bien lo que tienes es personas que pasan de clínica en clínica siendo maltratadas y torturadas y sin posibilidad realmente de corregir sus vidas en adelante. Entonces yo no creo que sea un tema de prohibición, creo que siempre va a ser un tema de racionalización, de investigación, de debate y de replanteamiento de políticas. Y muchas veces esto se interpreta como que yo estuviera diciendo vayan y consuman heroína. Obviamente que no es lo que estoy diciendo, obviamente no, estoy diciendo lo contrario, estoy diciendo sería mucho más productivo y tendríamos mucho más chance de prevenir si es que nosotros podemos hablar de esto, racionalizarlo, entenderlo y salir un poco de estas perspectivas satanizadoras que no te dejan ni siquiera pensar, porque qué horror, ¿cómo vas a pensar en la heroína, ¿no? que ves? Y entonces es mucho más difícil hacer cualquier cosa desde ahí que si abrimos los debates y empezamos a pensar racionalmente y dejamos que la gente, los afectados, los niños, participen de ese debate. Es muy interesante porque tú lo planteas desde el punto de vista de la estadística y obviamente de los estudios adecuados, porque obviamente lo que mencionaste acerca de países como Holanda, en los cuales el gobierno puede subsidiar, no sé si los subsidia o les entrega un... Te entregan. Se hace esto en algunos países, en Suiza, puede ser que en Alemania también, o sea, en algunos países se ha hecho este ensayo del tratamiento de heroína con heroína, asistido por heroína, ¿no? Se llama tratamiento asistido por heroína y entonces, claro, entonces el Estado te da la heroína, matas del exacto, mercado ilegal, proteges a las personas y las personas siguen viviendo, pueden hacer sus vidas. Exacto, y cortas el problema de mantener las cosas underground, el tráfico. todo ese tipo, todo este estigma también esta gente tiene, ¿no? Y tal vez vas reduciendo de esa forma el nivel de consumo, porque como tú dices, claro, hay mucha gente que dice, no, es que allá son ricos, tienen dinero para comprar la droga que sea, ¿no? Y es muy interesante lo que tú acabas de aclararlo, ¿no? Las métricas, las estadísticas, yo siempre he dicho, bueno, yo soy como liberal, soy liberal clásico en la práctica y yo creo que tú eres una liberal, también solo que todavía no a ver, lo que pasa es que... No te declaras de esa forma, pero sí, la métrica y las estadísticas es todo. Tú como académica debes saber. Yo en realidad te voy a decir, y de hecho yo doy clases de investigación y doy clases de estadística.
Entonces, esto estudio, me paso en esto, ¿no? Y te puedo decir, la estadística es importantísima porque te permite interpretar la realidad, tomar una muestra de esa realidad. Correcto. Y poder proyectarla y tener una idea de lo que está pasando y entonces tomar decisiones informadas. Pero la perspectiva cualitativa es indiscutiblemente enriquecedora, tiene que estar ahí. O sea, tú también quieres saber no solamente los números, sino qué pasa con los sujetos detrás de esos números, ¿no? Y de hecho mi tesis doctoral es una etnografía del primer centro de tratamiento de adicciones, o sea, es ir a ver cuál es su historia de vida, cuál fue su trayectoria en este mundo de las drogas y de los tratamientos de adicciones y etcétera, porque tienes ahí una posibilidad de entender qué pasa en la práctica que el número no te da. Entonces, la verdad es que yo no soy positivista, más bien la perspectiva metodológica se llama realismo, es mezclar estas dos corrientes, estas dos perspectivas que son la matemática, la estadística, el positivismo, con lo cualitativo, con los relatos, con las experiencias, con las historias, y entonces sí tener una información mucho más clara de qué pasa en la práctica, porque yo puedo tener políticas muy bonitas, que suenen muy bonito, ¿no? Hay que proteger a los niños, entonces prohibiré las drogas. Ok, vamos a ver qué tan bien funcionan sus políticas prohibicionistas, si están protegiendo a los niños o están protegiendo a los narcotraficantes. Eso es lo que toca ver. El Ministerio del Interior te puede salir con maravillosas estadísticas de decir, mira, aquí está, este año incautamos 300 toneladas más de cocaína que el año anterior y metimos a 3,000 personas presas más que el año anterior. Ok, ¿y el mercado cómo está? ¿Está afectado? ¿Ya no hay oferta? ¿Ya se acabaron las drogas en las calles? No, ñañito, no le pasó, ni se mosqueó el mercado. Entonces, ahí eso te toca ver. ¿Cuánta gente sacamos del consumo? Claro, eso te toca ir a ver y eso puedes ver desde las entrevistas. Por ejemplo, entrevistas a los microtraficantes que te dicen, sí, les meten presos a los panas y es chévere porque sube de precio, ¿no? Entonces gano más, es bueno porque a mayor represión yo gano más. Pero el mercado intacto, o sea, no es que deja de haber para vender. Entonces, yo no me sostengo solamente en la estadística, yo creo que las dos perspectivas, si están bien hechas, si son metodológicamente sólidas, son importantes, porque aquí no es cuestión de opinar, ya basta, todo el mundo opinó y por esas opiniones tenemos las políticas que tenemos y las consecuencias de esas políticas que tenemos. Creo que lo que hay que hacer es investigar y establecer debates desde la investigación y desde la razón, desde la racionalidad, ¿no? Por supuesto, basándonos en eso, obviamente en tu referencia, sí, yo también estoy de acuerdo, o sea, las métricas tienen que ir acompañadas de un aspecto también cualitativo, una investigación cualitativa de los factores, diversos factores, ¿no? que pueden llevar a un estudio más concluyente. Esto lo podemos extrapolar también, inclusive también a lo que estamos viviendo en la actualidad, al COVID, ¿no? Podría decirse de que obviamente todavía nos pasará algún tiempo hasta que tengamos un estudio fehaciente o concluyente de cuál es el impacto sanitario / económico, ¿no? Que nos permita ver realmente si es que todo este tema se exageró al guardar a 4,000 millones de personas en sus hogares, en pérdidas multimillonarias que sobrepasan los 80 billones de dólares diarios en comercio, en pérdidas, versus los 320,000 fallecidos que actualmente sabemos que, como tú lo dijiste y todos sabemos, en su gran mayoría son personas que tienen ya enfermedades crónicas, y que nunca se ha visto este tipo de reacciones de la OMS, o sea, este tipo o sea, ¿dónde estuvieron la parte de la academia, de los estudios? Yo alcancé a ver un estudio de la misma ONU que indicaban que normalmente fallecen 165,000 personas al día, normalmente, en condiciones normales. Entonces estamos ahorita ante un tema de 320,000, pero haciendo quebrar, cerrar y más que nada con generar una cultura del miedo, que ustedes como psicólogas deben saber el tema. Yo creo que no hay peor cosa que la cultura del miedo. ¿Vale todo esto la pena?
Yo pienso que es otra vez, la respuesta nunca va a ser sencilla de tipo sí o no, porque el tema siempre va a ser mucho más complejo. Tenemos una enfermedad causada por este virus que tiene resultados muy inciertos. Podemos saber más o menos a ojo de buen cubero que el 20% va a necesitar atención médica, pero que dentro de ese 20% solamente la cuarta parte va a necesitar cuidados intensivos. Ahora, si nosotros multiplicamos esto para toda la población contagiada de una sola, pasa lo que pasó en Guayaquil. Y lo que pasó en Guayaquil fue terrible. No fue cualquier cosa, fue una cosa espantosa. ¿Qué es lo que pasa? Si tú conversas con cualquier médico, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, y le dices, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Qué está pasando? Los médicos te van a decir, mira, al día de hoy todavía me llegan pacientes que no pueden respirar y que hay que mandarles al hospital. Y entonces la idea de hacer una cuarentena y de guardar como distancias, etcétera, ¿no es cierto? La idea responde a disminuir la velocidad del contagio, no a paralizar el virus. ¿Cuál es el problema? Dentro de los muchísimos problemas que hay con todo este virus es que primero las decisiones no están bien informadas. La Organización Mundial de la Salud cometió gravísimos errores desde el principio, sobre todo partiendo de la idea de que luego repitieron los del COE nacional en torno a Guayaquil, ¿no? Que la gente no entre en pánico. Entonces, para que la gente no entre en pánico, que se contagien y se mueran todos, fue una malísima decisión. Si tomábamos decisiones un poquito menos restrictivas más rápido, hubiéramos podido controlar, pero si tú permites un partido del Barcelona y el Independiente, entonces se va a contagiar todo el mundo, y la marcha del 8 de marzo por el Día de la Mujer, vas a contagiar a todo el mundo, es una cosa complejísima y peligrosísima. No es un virus cualquier cosa. No es verdad que poquita gente nomás se esté muriendo. Ahora están encontrando, por ejemplo, casos de algo parecido al síndrome de Kawasaki en niños. Es decir, un sistema un proceso de inflamación en todo el cuerpo terrible, peligroso, con consecuencias a largo plazo. Y por supuesto, mientras no sea tu hijo, todo bien, qué chévere, ¿no? De gana tanta restricción, pero el rato que le pasa a tu hijo, a ver, ¿qué opinas, no? De las restricciones. O cuando se muere tu papá, o cuando se muere tu pariente. O relacionado al COVID. Que, sí, claro. Claro, relacionado al COVID, ¿no? Por lo menos el 70% de los niños que ahorita están hospitalizados por Kawasaki son confirmados COVID, entonces no se sabe porque es un virus nuevo, no se sabe todavía cuál es el mecanismo ni qué es lo que está pasando, pero por lo menos se ve que hay consecuencias que son mucho más complejas, y entonces yo no creo que la cuarentena sea la solución, pero la cuarentena era una medida necesaria en términos de cuarentena para paralizar un rato y tomar buenas decisiones y pensar, ¿qué pasó en el Ecuador y en muchos otros países? Esa paralización, primero, ni se implementó bien, porque si la gente no tiene que comer, va a salir, pues, ¿qué más van a hacer? No te vas a quedar en tu casa a morirte de hambre. Mientras nuestras autoridades están robando la plata de los kits de alimentos, comprando la mitad para robarse la otra mitad, no jodan con sus cuarentenas. Nadie va a bancarse en ninguna cuarentena si no hay confianza en las autoridades que toman estas decisiones. Y finalmente, claro, era suficiente tiempo como para hacer este proceso que hablábamos al principio de racionalización de las medidas y de los cambios conductuales que necesitamos, y eso no se ha hecho, ¿no? Pero no, yo no me atrevo a decir, por todos los estudios que siguen saliendo, por las conversaciones con los médicos y por todo, que sea un virus así nomás. No es como la influenza, es peor. No es como la gripe, es peor y es mucho más contagioso, y entonces es necesario tener cuidado, porque si colapsa el sistema de salud, nadie va a poder trabajar. Sin sistema de salud no puedes hacer nada. Con muertos en las calles no se puede. Es que no se puede. Pero la cuarentena así nomás a ciegas tampoco sirve, no sirve. Tienen que haber otro tipo de procesos y otro tipo de... O sea, ¿cómo vas a creer que, por ejemplo, en el Ecuador la salida sea que el Supermaxi abra menos horas? Porque entonces todos tenemos que correr ese día al Supermaxi, debería abrir 24 horas, pues sí, que lo que queremos es distanciamiento, debería funcionar al revés, debería haber más chance y más espacio. ¿Cómo va a ser que te prohíban ir en tu propio carro? Lo que deberían hacer es quitar el pico y placa del todo y dejarte circular en tu carro y no exponerte a ver, ¿y ahora cómo me movilizo a la construcción, al plomero, a donde sea? Es una locura, es una irracionalidad que no, por lo menos yo no entiendo la lógica, porque nadie se da la molestia de explicarnos. Suponte que hay una lógica detrás de esto que yo no entiendo, y si la autoridad sí entendiera y me explicara, listo, chévere, me acojo. Pero como no hay, lo que pasa es que la gente termina sacando 1 millón de salvoconductos que no necesitan algunos, pero así porque las restricciones son irracionales, son ridículas. Entonces, yo no creo que sea un tema de minimizar esta enfermedad. Yo creo que es una enfermedad muy compleja, muchísima gente ha muerto por esta enfermedad, sobre todo en Guayaquil es clarísimo, ¿no? Como todo el mundo dice, hay personas que han perdido 4 familiares dentro de la misma familia, son unas historias trágicas y espantosas.
Entonces no es así nomás, y no es que exclusivamente mueren las personas de la tercera edad o exclusivamente los que tienen diabetes o sufren de obesidad o lo que sea, o tienen poca vitamina D, ¿no? Ahí están los estudios tratando de aclararnos a medida que avanza el proceso, pero estamos hablando de una enfermedad nueva y compleja. No es cualquier cosa. Entonces, lo ideal no es contagiarse, sobre todo ahorita que no hay protocolos claros de tratamiento. Es mejor tratar de evitar contagiarse, pero las políticas tendrían que responder a eso y no solamente a restringir nuestra libertad sin explicarnos por qué y dejándonos sin comer mientras se roban esa plata que podrían usar para dar de comer sobre todo a las personas que no tienen cómo producir en este momento, ¿no? Lo que me preocupa a mí, a mi parecer, pues básicamente por mi filosofía, es que lo que nos están tratando, a mi parecer, de enseñar es que el modelo correcto a seguir es el modelo totalitario, autoritario de China. O sea, miren, así controlamos el virus, encerramos a la gente, no la dejamos salir, no la dejamos trabajar, casi que no la dejamos moverse. Le pusimos un chip en las puertas para que no salieran. Se vieron todos los videos de la gente cómo se las llevaban presos cuando tenían síntomas. Exacto. Entonces, y eso lo pasaron, lo estamos viendo como que en el mundo, en el occidente, como, oh, wow, esta es la forma. Pero mira, no, por una parte no está pasando en todas partes y por otra parte hay condiciones locales específicas, como por ejemplo Nueva York es un estado de altísima densidad poblacional y por ahí Suecia o Noruega tienen muchísima menos densidad poblacional, entonces pueden darse el lujo de tener políticas distintas, mientras que acá sí toda la ciudad se sube al metro, toda la ciudad se contagia, que es lo que pasó, por ejemplo, en el estado de Nueva York. Entonces, es complicado, pero tú tienes razón, esta es una preocupación importante, ¿no? Pensar que la única alternativa es esta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si tú revisas, por ejemplo, lo que pasó con la gripe mal llamada española, porque se originó en Kansas, pero si tú revisas lo que pasó con la gripe española, lo que vas a ver es que en Estados Unidos los que tuvieron menos muertos son los que hicieron cuarentenas. Entonces, es necesario, es una buena opción, es lo que debe hacerse, pero si no está racionalizado y si no se contemplan todas las aristas como esto de que qué carajo va a comer la gente, entonces termina siendo una cosa inútil que solo sirve para que el poder ejerza su poder frente a una población desabastecida, asustada, desinformada, etcétera. Y en ese sentido, obviamente que es inútil. Pero hay que tratar de contener los contagios, eso hay que hacer. Guayaquil nos dejó súper claro que tenemos que tratar de contener los contagios. No creo que las restricciones, así como están diseñadas en este momento, y además explicadas, porque están mal explicadas, nadie entiende un carajo si te obligan a usar guantes en vez de explicarte que tienes que lavarte las manos cada 5 minutos, es que nadie entiende. Creo que hay que repensar y reeducar, y para eso tú necesitas un COE, un comité de operaciones emergentes formado en estos temas, y no el político y la cuota política del PANA, del mismo partido, que no tiene gota de formación ni en salud pública, ni en epidemiología, ni en gestión de riesgos, ni nada. Yo digo que ahorita es cuando los militares tendrían que ser de gran ayuda, porque ellos saben, estudian y se preparan para resolver problemas, para enfrentar este tipo de cosas. Para desastres. Y no hay nadie, no están. Lo que había, que era la defensa civil, que era formada por los militares, desapareció gracias al correísmo, y en su lugar se puso este aparato burocrático, que es esta inútil Secretaría de Gestión de Riesgos, que no sirve para nada más que para robar, lo sabemos desde hace tiempo. Entonces es catastrófico porque no hay dónde apoyarse, y los funcionarios que van ubicando en estos puestos importantes no tienen la formación, ¿no? Por ahí cambiaron de ministro de salud, qué chévere, a un decano de una facultad de medicina, ajá, y el equipo de él, ¿quiénes son? ¿Son los mismos? Exacto. Cambió de equipo, ¿y quién más está en el COE? Los panas, son los panas. No hay gente formada, preparada, pero sí hay en el Ecuador. Se vio, perdona Ana que te interrumpa, se vio una época que comenzaron a ser asesorados el COE nacional por la academia, lo llamó el presidente, creo que entre estaba el doctor Esteban Ortiz, creo que Linda Guamán, pero es eso mismo, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de tener un COE si necesita asesores? ¿Qué es la asamblea? ¿Cuál es el sentido de tener un asambleísta que necesita asesores? No jodan, es de esa idea de la política de yo y mi nombre, y le contrato al experto y le pago menos, pero
es insoportable o es desesperante. Y entonces, Sí. claro. O ponlos a ellos en el puesto Y no jodas, claro. ¿No? Y no friegues, así es. Exacto. Y entonces la sensación que Así eso es. nos deja a nosotros como población es de desconfianza. Obviamente es de desconfianza porque no hay un proceso de educación, de racionalización. Mira, a nosotros ya nos pasó que nos tuvimos que informar del tema de gestión de riesgos cuando se reactivó el Cotopaxi, porque yo vivo al lado del río Pita. Y entonces mi casa es la primera en desaparecer si es que esa cosa erupciona. Entonces nosotros ya nos informamos, ya nos enteramos, ya sabemos que lo primero que hay que hacer es educar a la población, tener claro, establecer sistemas de alarma, yo qué sé. Qué bestia, esa Secretaría de Gestión de Riesgos era para matarse, era qué bestia, qué desesperación. Yo decía, y esto es en el 2015, yo decía, maldita sea, es como hablar con peces. Porque yo sí me leí todos los artículos al respecto y ustedes no. Tengo una amiga mía en mi escuela. Sí, mi amor, espérame un ratito, ya mismo acabo, ya, y ahí conversamos de tu amiga, pero espérame un ratito. Entonces, un helado rojo. Ya te voy a dar, pero espérame, me esperan para darle el helado rojo. Sí, sí. Los conejitos comen zanahorias. Sí, comen zanahorias. Ya mismo acabo. Ya, muchas gracias. Entonces, yo creo que el manejo es complejo en ese sentido, porque no tenemos al mando personas que nos generen una sensación de confianza y de saber lo que están haciendo. Y entonces es un poco desesperante que si tú quieres por tu cuenta formarte, leer, saber qué hacer, te encuentras con que esta gente que está ganando un sueldo por parte de todo el Estado ecuatoriano no hace lo mismo, no se sienta a leer, no se sienta a pensar, no se sienta a revisar qué ha pasado con otras pandemias. Y entonces es un poco desesperante y por supuesto contraproducente porque ¿cuánto tiempo más vamos a obedecer en estas circunstancias? No mucho, ¿no? Ana, estamos hablando entonces de, como yo le digo, salir de la cultura del vivo, creo que es el le dicen en la sierra y en la costa. Bueno, este es un podcast de Ecuador para quienes nos escuchan, tal vez en otros países de la región. Hoy y aquí en la costa le decimos la cultura del sabido, ¿no? Hablaríamos de, o sea, tendríamos, ayer tuvimos una entrevista con un abogado de Guayaquil, también famoso, y él nos hablaba justamente de este tema, o sea, este tema de volver a la jerarquía de competencias. O sea, tenemos que tener un sistema basado en ser competentes. O sea, zapatero, a lo que nos decían de pequeño, zapatero a su zapato, ¿no? Entonces, claro. Esto ¿cómo puede ser visto psicológicamente para que el común denominador de la gente lo capte y no piense, no, ustedes son elitistas, o ustedes son pelucones, o ustedes son esto, no, bla, 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 bla. Hubo una década, más de una década de una campaña en contra de las personas que están preparadas para ciertos cargos, para ciertas cosas, desde estos discursos tan simplistas, ¿no? De decir las de élite, yo qué sé, es complicado, pero yo creo que todo, o sea, yo soy medio habermasiana en ese sentido, ¿no? Y creo que la única opción está en el proceso de democracia deliberativa que él plantea, que tiene que ver con la racionalización de todo. O sea, cualquier cosa que se vaya a decidir tiene que basarse en la racionalización, en explicar, en argumentar y en decir por qué esto es mejor que esto otro, ¿no es cierto? Ahorita nosotros seguimos viendo, pero desde hace décadas, no es con el correísmo nomás, ¿no? Pero seguimos viendo que las cosas se mueven en función del hombre del maletín en la asamblea, antes pasaba en el Congreso, pero lo mismo es, ¿no? ¿A qué acuerdo se puede llegar? ¿Qué pueden negociar? Y no hay un debate argumentativo, no hay un debate racional, y nosotros como pobladores tampoco creemos que sea necesario. Estamos conformes y contentos con esto
porque no entendemos. Y entonces el trabajo creo que es complicado porque implica hacer este tipo de cosas, ¿no? De entrevistas, de espacios de foros, de espacios de debates, donde las personas que entienden de ciertas cosas puedan hablarlas y puedan explicarlas para que todos los demás entendamos con mayor claridad y podamos entonces participar en el debate y podamos tomar decisiones informadas y que no sea solamente el cojudo de turno que está a cargo de la Secretaría de Riesgos el que decide sobre mi supervivencia. Porque eso es desesperante porque ni siquiera sabe que es un volcán o una pandemia, ¿cachai? Entonces qué frustración lidiar con esta gente que no se da la molestia ni de leer nada. Pero si yo supiera, si yo puedo estar informada, entonces es un poco más fácil que yo participe y que apoye las decisiones racionales. Creo que va por ahí, ¿no? Que toca seguir haciendo un proceso de involucramiento de la gente, no desde un tema moral, sino desde decirles, oye, tú también puedes pensar, ¿cacha? Tú también tienes la capacidad de pensar y de entender las cosas y entonces eres parte de las decisiones que se tomen para salvar tu vida y la de los tuyos, ¿no? Y tu economía y lo que sea. Deberíamos poder... Para el ciudadano, pero tú le exacto. tienes fe al político que No, el político el no se quiere un carajo. racionalidad. Sí, no. Esto no va a pasar mientras la gente no se involucre, ¿no? Y de hecho Habermas describe el proceso de democracia deliberativa como un proceso que viene desde la sociedad civil organizada y no desde el político. Habermas incluso dice, el rato que tú tienes un interés político, por ejemplo, te lanzas de candidato, pierdes legitimidad, ya olvídate, ya muchas gracias, ya no me interesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estábamos en los del Cotopaxi, si nos decían, queremos ofrecerles un puesto en la secretaría o que sean candidatos a la asamblea, yo muy claramente decía, no, gracias. Porque yo lo que necesito es sobrevivir, no entrar a trabajar para el Estado, malditos parásitos, además que les odio. ¿No? Lo que necesitamos es que haya legitimidad y que haya posibilidad de racionalidad, y eso no se puede si es que hay intereses económicos o intereses políticos. Entonces, más bien desde la... Sobre todo poder confiar en la persona que te está instruyendo. Ajá, o sea, la cosa es que la democracia deliberativa desde Habermas tiene que ver con la gente haciéndose cargo de los problemas específicos y resolviéndolos desde la argumentación racional. Y eso implica que lo que tenemos que hacer es juntarnos entre nosotros y decir, oye, chuta, esta cuarentena no está funcionando, ¿no? Qué huevada, ¿qué hacemos? Hagamos foros, hagamos podcasts, hagamos convenciones, reclamemos, hagamos una carta, pero es desde la posibilidad de que la gente entre en el debate y entienda, ¿no? Y no solamente decir votemos por este cojudo o este otro, porque eso no sirve. Lo que nos da desde Habermas una posibilidad de emancipación es la propia participación y la argumentación racional. Y entonces no es una participación política, onda, entonces me lanzo a candidato. No. Es decir, aquí hay un problema con la cuarentena, está mal enfocado, quiero que se hable de este tema, reunirme contigo, hacer un foro, hacer una transmisión en vivo, hacer lo que sea y permitir que la gente empiece a hablar y entonces sí, hacer cartas, no hacer marchas, ¿no? La desobediencia es la última opción, dice Habermas, pero además en este contexto es ridículo, loco, porque yo no me quiero contagiar, ni quiero que se contagie mi hija, ni quiero que se contagie mi papá, entonces no voy a salir a ninguna marcha, pero puedo hacer cartas, puedo hacer otras cosas. Podemos hacer este tipo de reuniones, empezar a generar espacios de racionalización que eventualmente sí llegan a los tomadores de decisiones y les obligan a cambiar, ¿no? Como tú ves, por ejemplo, las denuncias de corrupción que terminan exigiéndole a esta señora Ocles que renuncie y tiene que renunciar, porque la gente ya se entera y está harta. Más o menos de ese mismo proceso, ¿no? La gente ya decide. Ana, y desde la clínica, la huella psicológica que ha dejado la pandemia, ¿qué tan grave crees que es? ¿En qué ámbitos crees que se ha reproducido? Verás, todavía no tenemos ni siquiera... Y la corrupción. Todavía ni siquiera tenemos una idea de cuál va a ser la huella, pero lo que sabemos de las pandemias en general es que la huella psicológica es mayor que la médica. Nosotros ahorita estamos hablando, ¿no es cierto?, del 100% de contagiados, el 20% necesita atención médica, el 5% dentro de ese 20%, el 5% necesita cuidados intensivos y más o menos el 2% muere. Esa es la huella médica. La huella psicológica es mayor, o sea, tenemos afectación
de muchas más personas de las que son médicamente afectadas directamente por el COVID-19 o en general por cualquier pandemia. Y entonces tenemos estas pandemias del terror, del miedo, etcétera, que derivan en cuadros, sobre todo a partir de las cuarentenas y el hambre y la angustia económica y todo lo demás, y esta desconfianza en los políticos y la corrupción, como tú mismo decías. Nosotros vamos a ver tres cosas fundamentalmente que son las que se ven en las pandemias. La primera es cuadros de ansiedad. La segunda es cuadros de depresión y la tercera va a ser cuadros de trastorno de estrés postraumático. Y yo creo que, por ejemplo, por lo menos hasta ahorita en Guayaquil, esto va a ser bien complejo, ¿no? Porque toda la gente que estuvo expuesta a la pérdida de familiares cercanos, a ver los cadáveres en las calles, a tener que ir a buscar el cadáver de tu familiar en depósitos de 400 cadáveres sin etiqueta, todo esto va a generar procesos terribles psicológicos, ¿no? Pero es muy pronto para decir, porque esto está pasando todavía y no sabemos qué más pase con las curvas de contagio, que se hizo un estudio que ya el 30% está contagiado, entonces solo falta el otro 30% para llegar a esta inmunidad comunitaria en Guayaquil, pero cómo estar aquí, o sea, es muy pronto para decir, pero con certeza, en base a lo que ha pasado con otras pandemias, podemos decir que los problemas que vamos a tener tienen que ver con un aumento de cuadros de ansiedad, cuadros de depresión y trastorno de estrés postraumático. Y por supuesto las personas que ya tenían condiciones preexistentes en términos de salud mental van a presentar, tienen mayor probabilidad de presentar más complicaciones. Y entonces efectivamente el tema de la salud mental va a ser un tema importante porque estas afectaciones encima más del tema económico y de lo demás, estas afectaciones dificultan el desenvolvimiento de las personas en lo cotidiano, ¿no? En las distintas áreas de sus vidas, y entonces va a haber problemas en términos de lo académico, de lo laboral, de lo familiar, de lo social, y eso va a tener que abordarse, ¿no? Eso es lo que te puedo decir. Y, por ejemplo, en esta época de tanto estrés que manejamos, tanta ansiedad, tanta depresión, tanto estrés postraumático mismo, tres cosas que se ven reflejadas, ¿tú qué piensas que sería una buena actividad o un buen camino a seguir? Por ejemplo, nos conversaste alguna vez de que practicabas artes marciales. ¿Cómo sirve eso en la cuarentena? ¿Cómo puede ayudar a desfogar un poco lo que llevamos dentro? Verás, yo creo que es súper difícil, o sea, yo te puedo decir, por supuesto, hay recomendaciones, sabemos que hacer ejercicio nos ayuda a producir endorfinas y a producir serotonina, y eso nos va a facilitar la capacidad de concentración, ahora que tenemos que entrar en nuevas dinámicas, por una parte de trabajo, teletrabajo, si tienes la suerte de todavía tener trabajo, o empezar a pensar cómo más vas a generar recursos si perdiste tus ingresos que antes podías tener, pero me parece súper como injusto limitarse a decir, hagan ejercicio para que se sientan mejor cuando un montón de gente no tiene que comer, ¿cachai? O sea, es complicado porque no son cosas que la gente solita pueda resolver, y el Estado, que está robándose la plata de los kits alimenticios, tendría que estar para eso, para ayudarle a la gente que ahorita no tiene para comer, para que no se muera de hambre y no entre en desesperación y no salga a contagiarse y a contagiar a otros justamente por no tener que comer. Obviamente que yo te digo, ¿no? Para mí, que también perdí trabajos por esto, que también perdí un montón de ingresos, que también estoy complicada, pero bueno, sobrevivo, doy unas clases, estoy bien. Pero para mí es como, sí, por supuesto, las artes marciales que ya venía haciendo desde antes, el saco de box y los guantes y las clases de entrenamiento intensivo y lo que quieras, me ayudan, me sostienen, porque de lo contrario, fácilmente entro en angustia, como todo el mundo, ¿no? Como todos los demás. Pero yo creo que si es que a esto se le aumenta el hecho de no tener que comer, la gente no tiene cabeza, es como injusto decirles, vayan y hagan ejercicio, no jodas, tengo que comer, ¿qué ejercicio voy a hacer? No me jodas, necesito primero sobrevivir, y eso no se puede hacer sin comida, ¿no? Realmente esa es la triste realidad, pero hasta cierto punto uno puede reinventarse para sobrevivir. Por ejemplo, yo he escuchado muchos casos de profesionales que han tenido excelentes trabajos con excelentes remuneraciones, y como los han perdido, se han reinventado. Pongámonos a entregar almuerzos, pongámonos a entregar jugos detox, un poco de oportunidades que se han visto en nichos de mercado muy pequeños. Ajá. Entonces, así como a ti te sostiene esta corriente de pensamiento, esas prácticas de artes marciales, a otras personas lo sostienen, en cambio la innovación también. Por ese lado, iríamos del lado del emprendimiento. Mira, hay que reconocer que el ser humano, casi que yo creo que lo que nos diferencia del resto de seres es la capacidad adaptativa. El ser humano
se adapta con una increíble facilidad y entonces eso hay que reconocer, o sea, tampoco es que ya nos jodimos y no vamos a sobrevivir como a morir. Tranquilos, sí vamos a sobrevivir fresco, relajémonos, hay solidaridad, no es que si tú te mueres de hambre y tu vecino no, entonces ya nos vamos a ir acomodando, ya vamos a ir resolviendo, no nos preocupemos tanto en ese sentido, sí nos vamos a poder adaptar. Y creo que eso es importante saberlo, porque si necesitas, hasta innovarás en cómo robar, pero innovarás, sobrevivirás. Y entonces la idea en todo caso es que no dependa solo de las personas, o sea, si de algo tendría que servir ahorita el Estado es de esto, ¿no? De ayudarte a sostenerte, por ejemplo, como están haciendo en otros países, ¿no? Con créditos pequeños, a bajos intereses, que te permitan sostenerte, volver a salir, volver a pensar, pero es como muy pronto todavía como para pensar en que de esto se resuelva del todo. Chuta, estamos medio fregados por un tiempo, pero sí ayudaría que las personas que toman decisiones por lo menos nos hagan pensar que saben de lo que están hablando, ¿no? Y eso todavía no nos pasa, todavía no. Improvisadas. Que no están siendo improvisadas. Exactamente, o sea, todavía no hay una sensación de confianza como para decir, ya, qué bacán, vamos a estar bien porque este es el camino. No, entonces hay mucho que hacer, pero por supuesto, sí, si es que tienes chance, yo qué sé, ¿no? Los estudios indican que hay mayor mortalidad en personas que tienen baja vitamina D, entonces hay que encontrar el modo de tomar sol todos los días, ¿no? Asómate a la ventana y recibe sol, porque eso va a disminuir tus probabilidades de ser afectado por este virus con severidad. Chévere, ahí hay algo que hacer. Toma sol todos los días, párate en la ventana, sal a la terraza, haz lo que sea, y toma un poquito de sol, eso nos puede ayudar. Además de que sabemos que la gente que no recibe sol entra en depresión, por eso es tan complejo. Estamos en un lugar medio privilegiado en términos de clima, entonces tomen sol, reciban, asegúrense de que haya suficiente vitamina D en su cuerpo. No nos cuesta, ventajosamente no tenemos que tomar suplementos, basta con pararnos en el sol, pero entonces hagámoslo, parémonos en el sol y tratemos de encontrar, mientras estas otras cosas que son muy complicadas se resuelven, ¿no? Exacto, hagan lo que se pueda con lo que se pueda. Exactamente, sí. Y sabiendo que nos vamos a adaptar, ¿no? Sí, yo en eso te quería preguntar algo muy específico, porque yo como emprendedor, bueno, nosotros tal vez nos definen como positivo, yo me defino como positivo enfermo, porque yo soy, el emprendedor en sí, la meta del emprendedor es así, o sea, nosotros de 20 negocios a lo mejor nos sale uno, entonces tenemos que tener esa mentalidad de positivismo para poder aguantar el porrazo que te pegas 19 veces y la 20ª es la que te salió. Pero ante tanta información en estas épocas, ¿no? Cualquier época que se puede repetir, como tú dices, estos temas de pandemias, de crisis globales, son cosas que se pueden repetir en cualquier momento. Entonces, el tema yo lo he escuchado como de higiene psicológica, de un poco ya alejarme. Yo estoy, por ejemplo, 4 días no me entero absolutamente de nada, de ninguna información de cuántas muertes van, de qué medidas es esto, de cuánto se robó tal funcionario público. Yo un día me entero de cómo va el tema del país, el tema económico, el tema macroeconómico, ¿no? Tal vez podría ser una herramienta apropiada, la higiene psicológica. Verás, es una herramienta apropiada en tanto y cuanto no tenemos a nadie dentro de los funcionarios que explique con claridad y genere confianza, ¿no? Porque la información siempre es la mejor opción, pero con esta sensación como de desamparo que nos dejan nuestras autoridades, es mejor no saber. Y yo no creo que eso sea lo ideal. O sea, yo siempre voy a pensar que es mejor saber, pero claro, si no hay un proceso de contextualización y de tener claro, a ver, ¿qué tipo, cómo vamos, por ejemplo, con las investigaciones en los protocolos de tratamiento a nivel mundial? Yo qué sé, ¿no? Si solo nos dice, ya compramos 400,000 tabletas de hidroxicloroquina, cuando sabemos que eso no funciona en todos los casos, eso ya sabemos. Entonces, te deja una sensación de prefiero no saber qué compraron porque no están informados y entonces no da una sensación de confianza y en ese sentido, sí, perfecto, mejor no saber.
creo que hay etapas en este proceso que hemos vivido, ¿no? A mí me pasó que cuando empezó el tema en Wuhan, yo estaba muy atenta porque era obvio que era una pandemia potencial, ¿no? Que esto iba a ser una catástrofe así tipo apocalíptico, como efectivamente ha sido. Pero yo estaba muy informada, viendo yo qué sé, ¿no? Las ruedas de prensa de esta Organización Mundial de la Salud, que deja mucho que desear desde el principio, escuchando las opiniones de expertos, de epidemiólogos de Inglaterra, de Estados Unidos, yo qué sé, o sea, muy informada, y eventualmente, por supuesto, tuve una sensación de angustia y dije, listo, se acabó, ¿no? Dejo de recibir las notificaciones de Twitter y dejo de ver los videos porque es muy angustioso, pero ya me pasó y ahora otra vez quiero estar, pero son procesos, es un proceso. Y entonces tiene que haber alguien suficientemente informado de los procesos psicológicos dentro de una pandemia para que oriente las políticas públicas de información y de toma de decisiones, ¿cachas? Porque esto es lo que nos va a pasar. Tú no quieres que las personas estén desinformadas, tienen que estar informadas, pero esa información no solo puede ser un cuadro estadístico que ni siquiera ellos pueden interpretar porque no saben qué carajo significa. Tiene que haber propuestas metodológicas de investigación para saber cómo estamos, que vayan más allá de solamente el test que se va a demorar 2 semanas en darnos el resultado solo a los pacientes sintomáticos complejos. Además, eso no nos sirve de un carajo, no nos sirve. Si ya está con la sintomatología, trátele y ya está, ¿qué importa el test? El test tendría que servir para que vayamos viendo cómo está el contagio en la población, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que hacer, cómo podemos mejorar para que no sea muy rápido, cualquier cosa. Pero nada de eso está contemplado en esta sarta de bestias que están al mando, que no saben, ¿cachas? Que no saben qué hacer ni cómo informar porque ellos mismos no entienden. Entonces, es complejo, ¿cachas? Porque yo no creo que la respuesta sea así, eventualmente dejar de enterarte y dejar de escuchar, pero porque las noticias y todo lo que te enteras es que es desolador, ¿no? Tanta corrupción y tanta cosa, esto es desolador. Es que es basura. Es sí, basura, y la mayor parte es basura. Es terrible, pero la información es importante para enfrentar esto juntos. Nos toca enfrentar juntos y eso significa cambiar estas prácticas de higiene, cambiar estas conductas, generar espacios de distanciamiento, pero que posibiliten que podamos funcionar. Entonces, no creo que sea buena idea, pero entiendo si la gente no quiere informarse. A mí también me ha pasado que yo dije, bueno, ahí queda esta huevada, porque te desesperas y te llegas a un punto de saturación. Llegas a un punto de saturación. Y no se ve la luz al final del túnel y entonces dices, ya está, ¿no? Pero creo que son fases, creo que cada uno tiene que ir a su ritmo, no creo que sea obligatorio estar informado, por lo menos no ahorita que las mismas autoridades no saben qué nos van a informar. Dejen de robar por lo menos un rato para ver si podemos confiar en ustedes, malditos. Pero mientras tanto, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para sobrevivir. Estamos aquí para sobrevivir. Y en ese sentido, no debería ser obligatorio estar al día de todo lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, de esto del síndrome de Kawasaki en niños, o de... No hay para qué. Mientras no sepamos hacia dónde vamos a ir, tranquilos, tómenselo con calma, pero al mismo tiempo son decisiones complejas que restringen nuestra libertad y entonces tendríamos que estar informados de por qué esta es la mejor decisión. Y eso tampoco está pasando. Sí. Ana, yo quería, para cerrar el programa, que ha sido una entrevista demasiado fructífera justamente en estos tiempos de tanta angustia que se vive, te agradecemos mucho de parte del equipo de Expándete, de Patricio y de mi persona, del haber compartido con nosotros esta amena conversación. Queríamos preguntarte, ¿cuál sería tu mensaje final a quienes nos ven y escuchan, llenos de desesperanza, miedo y ansiedad? ¿Qué diría la psicóloga? Yo lo único que puedo decir es aguanten un ratito más porque todo pasa, va a pasar. O sea, no les puedo decir, sean optimistas. No, esto es terrible y es catastrófico y no es justo decirles, depende de su actitud ante todo, como la chica esa del video. No, tranquilos, es normal estar muy angustiados, esto es muy complejo, es muy difícil, es muy terrible, pero la humanidad se adapta y eso nos incluye a nosotros, nos vamos a adaptar. La vida va a seguir, eventualmente esto va a pasar, no es eterno y hay muchos aprendizajes que son importantes, que nos van a servir en adelante, ¿no? Y entonces hay que resistir, o sea, esta sensación de que no hay futuro y de que no hay nada que hacer y esto es el fin, va a pasar también, solamente hay que aguantarse un ratito más y la luz empieza a asomar, entonces tener paciencia y sí exigir que las autoridades se pongan las pilas y se dejen de... Y que ya no roben un ratito. Ana, muchísimas gracias. Yo te quiero dejar con una idea y que quiero hacerla, extrapolarla a una entrevista tal vez con
una persona que aquí en la provincia de Santa Elena, nosotros estamos transmitiendo desde Salinas, Ecuador. Aquí hay un laboratorio de larvas que el mismo gobierno lo anunció en sus redes, un laboratorio molecular que está haciendo cerca de 2.000 a 10.000 pruebas diarias PCR. O sea, imagínate que la inversión que hizo esta persona para poder mejorar la calidad de las larvas del sector camaronero, ahora le sirve como para poder hacer una cantidad de pruebas masivas. Y de lo que se sabe hasta ahora, la mejor herramienta contra el COVID es pruebas y más pruebas. Pero lo que a mí me frustra es que, por ejemplo, ya están haciendo las pruebas y Santa Elena se va a convertir, yo creo que en el laboratorio del país. Porque imagínate si este laboratorio, que es un laboratorio de tope de línea, aparentemente, llegase a como debe funcionar. Entiendo que si el gobierno ya ha entrado en contacto con esta persona, se han puesto a trabajar y todo. Inclusive creo que resolvieron el problema de Guayaquil con las pruebas represadas, que tenían como 15.000 pruebas en una semana y solamente haciendo 2.000 diarias. Ahora imagínate si llegase a 12.000 diarias. Yo entiendo toda esta dinámica, este divorcio que, con esto quería cerrar, este divorcio que aparentemente hay entre la academia, los sectores privados y el sector público. ¿Por qué no podemos integrarnos como en otros países? Tal vez, ni siquiera me atrevería a decir como en Estados Unidos, porque tú sabes que también en Estados Unidos hay un tipo de colusión entre sector privado y academia, siempre te financian tus estudios. Yo creo que es importante entender que la verdad es que esta es una enfermedad nueva y en ese sentido la academia puede basarse en enfermedades previas para un poco iluminarnos de qué ha pasado antes y cómo irá pasando, pero es difícil saber exactamente qué hacer mientras no sepamos lo suficiente del virus y entonces en ese sentido se complica. Pero además creo que el agravante en el Ecuador justo tiene que ver con esta postura ideológica, ¿no? De lo privado como algo malo y lo público como algo bueno. ¿Y dónde están, pues, no los representantes de la academia pública? ¿Qué están haciendo? Cuenten, compartan, ¿no? ¿Dónde están? Entonces, es complicado. Sí, es está con la cura. Ajá, ¿no? Los rábanos del Yachay. Entonces, queremos, no sé, ¿no? Es complejo porque hay estas posturas ideológicas que hacen que sea difícil la cooperación, pero es la única posibilidad, o sea, el debate, la racionalización, salir siempre, trascender el tema ideológico y más allá de lo ideológico, decir, ok, aquí tenemos un problema muy hardcore, muy serio y hay que abordar entre todos, nos guste o no nos guste, nos caigan bien o mal. Por favor, dejen de robar para que sea un poco más fácil esa cooperación, pero eventualmente, sí, mi amor, ya voy. Eventualmente necesitaremos trabajar juntos, pero en todas partes es difícil, no solo aquí, no es complejo. Gracias, Ana. Te agradecemos muchísimo. Toda la información que nos has dado es de valiosa importancia. Estaremos en contacto contigo para tal vez una próxima entrevista. Y muchísimas gracias. Esta es tu casa. Gracias, que estén bien. Gracias, Ana. Cuídense. Hasta luego. Chao.